no es solo una cuestión de política antiterrorista, es la consideración general de que hay bastante distorsión cognitiva con respecto a lo que es importante para enfocar el final de ETA y una sociedad vasca y española en un periodo postterrorista. Voy a intentar contarlo en 2 o 3 ideas generales. ETA no es únicamente ETA. ETA es un entorno político y una estrategia general en la que el instrumento de matar era un instrumento más, pero no el instrumento único, aunque era un instrumento muy influyente porque genera miedo. Porque el miedo, utilizado de forma política y sin escrúpulos, es muy, muy poderoso. Si no nos aclaramos con respecto a si ETA, la estrategia de ETA está derrotada o no, ya tenemos un problema. Si consideramos simplemente que la cuestión del relato es lo más importante, tenemos otro problema. Tenemos que tener en consideración varias cosas. Si miramos lo que ha pasado durante décadas de acoso, de amedrentamiento en la sociedad vasca, en la que el asesinato es la punta del iceberg, pero hay toda una política general de amedrentamiento y de supeditación de las conciencias, y esto es lo más importante. Como si el País Vasco y Navarra fueran un gran campo de reeducación. Si esto es así, lo que ha desaparecido es el asesinato, que era casi la parte más homeopática, aunque es terrible porque no hay manera de volver a la vida de un ser humano al que se le ha quitado. Pero el objetivo de esa aplicación era el sometimiento al miedo, el sometimiento de las conciencias y además la normalización de una idea que es que cualquier cosa que no sea el nacionalismo es una politización como abrupta. Cuando se habla de que hay que despolitizar, lo que estamos hablando en realidad es de que hay que someterse a los dictados del nacionalismo en general. Una especie de nacionalismo obligatorio que uno ya no siente como obligatorio. Eso no ha terminado. La larga marcha hacia la impunidad de los asesinos no ha terminado. El trabajo del nacionalismo que no ha matado para ayudar al blanqueamiento del nacionalismo que sí ha matado está ahí. Todos los días tenemos noticia de ello. Claro, si pensamos que todo es una cuestión de relato y no entendemos esto, pues nos estaremos equivocando. Y si no analizamos correctamente las cosas, seguramente pues nos arrepentiremos de algunas de las cosas que desarrollemos. Y además no valoraremos qué es importante de verdad y nos podemos atascar en cosas que realmente son menores. Esto es lo que a mí me parece. Ciertamente, desde un colectivo de víctimas no se puede actuar de la misma manera, no se tiene el mismo nivel de influencia que desde la actividad política como la que desarrolla un partido político. Y tal vez esto también me mueve a tomar mayor protagonismo. Pero es que hay más. La cuestión europea me parece muy, muy importante. Soy una ciudadana europea que cree que hay que trabajar, que nuestra oportunidad como ciudadanos en el siglo XXI es trabajar por una Europa más democrática, más fuerte y por una Europa que solucione problemas que tenemos planteados y que además simplifique cosas burocráticas que en este momento nos marean y al final hacen que no nos enteremos de cuáles son los verdaderos problemas y no los atajemos correctamente. Bien, pero es que además de esto, en esa gran operación de blanqueamiento, el elemento internacional es fundamental. Porque los ciudadanos españoles tenemos memoria y sabemos que el terrorismo de ETA es terrorismo. Y sabemos que ha habido una responsabilidad política activa y una responsabilidad política pasiva. Y que es sobre todo la que se quiere tapar. Y que se nos habla de las víctimas en un plano subjetivo y como apolítico porque se intenta tapar todo esto. Bien, esto lo sabemos. Pero cuando por el mundo y en Europa se habla y se utiliza de una forma equívoca todo lo que son los principios del derecho humanitario internacional para hablar del terrorismo de ETA como si fuera un conflicto armado en que ha habido dos partes, etcétera, etcétera, se está falseando absolutamente la memoria democrática de una sociedad que ha peleado para que la ley impere y para que sigamos teniendo libertad y para que además no nos maten. El esquema que de alguna manera difusamente se intenta ser aceptado tiene que ver con una cosa que se ha llamado paz por presos. ¿Y qué significa eso? No significa solo paz por presos. En mi opinión significa
no matar, pero no renunciar a nada más. Y eso lleva al final a un problema político gravísimo. Y significa no te matan, pero renuncias a la libertad de pensamiento y a la ley y a la historia democrática. Porque al final todos los elementos de equidistancia, de normalización de lo que no es normal, la distorsión del bien y del mal por tanta lluvia fina del mundo al revés en el País Vasco, entonces se renuncia a hacer ese gran trabajo que tiene que ver que al final es la prueba del 9 de nuestra calidad democrática. No es solo un tema que afecta a las víctimas del terrorismo, no. Es uno de los grandes problemas de este país. De lo que nos va a pesar o no en el futuro. Yo creo que el elemento fundamental del nacionalpopulismo que hemos ido asumiendo en un goteo lento tiene que ver precisamente con la falta de respeto a la ley y el organicismo. O sea, lo que con respecto a otras formaciones populistas que existen en Europa lo vemos claramente, sin embargo, con respecto a lo que ha ido creciendo en nuestra propia sociedad, nos ha pasado desapercibido. Y además, no solo eso, sino que en ocasiones, siendo profundamente rasgos muy reaccionarios, los hemos tomado como si fueran progresistas. En el nacionalismo vasco y en el nacionalismo catalán ha ido, en una parte del nacionalismo vasco ha sido clarísimo, en el mundo de ETA y de Batasuna esto es así, hay una visión orgánica de la sociedad y además una falta de escrúpulos absoluta para eliminar aquello que orgánicamente se considera que no es vasco, o sea, mutilar para dejar y reeducar a la sociedad. Eso es típico del nacionalpopulismo. Pero es que eso ha ido impregnando también a otras formaciones nacionalistas, en las que ya vemos el desacato a la ley de una forma cada vez más corriente. Son rasgos de nacionalpopulismo que si estuviéramos viéndolas en otro país, las detectaríamos con mucha claridad. Y sin embargo, como han ido pasando progresivamente y como además han llevado una pátina que, siendo reaccionarias, sin embargo se han visto como progresistas, pues han pasado desapercibidas. Bueno, pues nos están haciendo un 7. Porque una sociedad, además de verse unas reglas de juego que tienen que ver con el respeto a las leyes, con que los poderes no lo pueden todo, con que el hecho de que se hagan las cosas que no hay un mito de que las cosas tengan que hacerse mal porque las hagan los poderosos. O sea, todo esto, además de ser parte de lo que es ser ciudadano y de lo que es calidad democrática, hay algo más. También tenemos unos lazos simbólicos, porque somos animales simbólicos. Y por no molestar, hemos dejado de trabajar lazos simbólicos que no significan para nada rasgos de nacionalpopulismo, sino pues lo que en otros países une también, desde un punto de vista simbólico, en un proyecto común a los ciudadanos. Lo fundamental, por supuesto, es la ciudadanía democrática expresada en las leyes, pero incluso hay ciertos pequeños aspectos simbólicos que son importantes y que los hemos dejado porque parecía abrupto hablar incluso de que tenemos lazos comunes de pasado, de que tenemos una historia compartida. En fin, yo creo que todo esto es algo que en este momento está en el debe. Que ni tan siquiera hemos sido conscientes de que todo eso iba pasando.